Hola, buenos días para todas, para todos. Entonces, en esta mañana, los que ya están conectados, mi hermana Ana Solano, el Señor te bendiga, mi hermana Ana, el Señor te ayude y te fortalezca cada día. Un recuerdo muy especial, un saludo para, para ti, para don Carlos, para tu casa, que el Señor Jesús les bendiga y bueno, un feliz año nuevo. Un poquito pasado, bueno, ya lo he dado de muchas formas y por muchos medios, pero nuevamente está mi hermano Marco, Mauricio, el Señor te bendiga, Marco, Jesús te guarde, mi hermano, ven, el Señor los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Ahí está mi hermano Jairo Guzmán, gracias al Señor por sus preciosas vidas, por todos y cada uno de ustedes y por este gran privilegio de poder estar junto a ustedes compartiendo esta vida de fe. Y ciertamente el anhelo pues y el deseo de mi corazón es que pudiéramos todos compartirla hasta el final, hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, o hasta que Él nos llame de este mundo a su presencia. Ahora Ana Victoria, mi hermana Ana, también Jimar, hola Jimmy, Jesús te bendiga Jimmy, Angie, hola, Jesús te bendiga Angie, el Señor te guarde. Está María Trinidad también, hola Trini, Jesús te bendiga. Saludos, buenos días para todos, buenos días, se siguen sumando hermanos, sigo saludando. Mayrita, hola, buenos días, mi hermana Mayra, también, el Señor te bendiga en este día, en esta mañana, como todo el mundo dice, en esta mañana preciosa, en esta mañana que va, está nublado, está terrible. Eso, mi hermano Gastón, mi hermana Ani, el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos, saludos. Yesenia, hola Yesenia, Jesús te bendiga. Saludos, mi hermana Gabriela también está en sintonía. Está conectada mi hermana Gabriela. Buenos días, el Señor les bendiga, mi hermana Gabriela. Bueno, y para todos, unos buenos días. Señor Jesús les bendiga. Un saludo. Y bueno, aquí estamos agradecidos con el Señor por este tiempo, por un día más, porque con el entendimiento sabemos y tenemos claro que un día más significa un día menos para estar en su presencia. Denme un minuto, por favor, que esto aquí tiene como un mugrecito, no sé qué, me está como despistando y tras de que me cuesta. Hola, tía Roxana, el Señor Jesús la bendiga. El hermano Juan Manuel, pastor, el Señor lo bendiga. Saludos, saludos a la distancia también para entonces todos y cada uno de ustedes, con la ayuda del Señor. Aquí, bueno, estamos para poder entonces conforme. Ay, no, denme solamente un segundo, que no es fácil. O sea, no sé si será. O esperen a ver. Ay, no, es que ya me fui. Quiero concentrarme, pero es que veo un punto. Por favor, auxilio. Ah, ya. Se fue el punto. Bueno, ahora voy a tomar un poquito de café y ya. Hola, mi hermana Patricia, el Señor la continúe bendiciendo también. Saludos, 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 saludos. Bueno, como les decía, un día más significa un día menos. Helen, hola Helen, el Señor te bendiga. Para estar en la presencia del Señor, sea que Él venga o que nos llame de este mundo a su presencia. Podemos con gozo, con alegría envejecer siendo cristianos, sabiendo pues de que entonces para nosotros el que está en carne se rebaje, vuelva al polvo de donde fue tomada, es simplemente un paso que nos acerca más a esa promesa gloriosa que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Y bueno, entonces nada, agradecidos con el Señor. Y bueno, entonces vamos a comenzar bien este tiempo de reflexión, de enseñanza. Mi hermana María Teresa, el Señor la bendiga. Jesús le guarde en su precioso nombre, orando, encomendándonos al Señor, a su gracia y a su buena voluntad. Y vamos a hacerlo pues ya para poder, digamos, entonces que tengamos un provechoso tiempo en esta mañana. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que yo y mis hermanos, Señor, puestos de acuerdo por la fe que nos es en común en tu Hijo Jesús el Cristo, confesándolo y con Él en nuestros corazones como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, Padre. Venimos, Señor, presentándonos delante de ti, Padre, para darte gracias, Señor, primeramente por atraernos hacia ti,
con lazos de amor y de misericordia, por sostenernos con la diestra poderosa de tu justicia y ayudarnos hasta este día y hasta esta hora. Ha sido, Señor, ebenecer para cada uno de nosotros. Gracias, Padre bueno, por tu fidelidad, por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, por permitirnos como iglesia caminar juntos, Señor, hacia esa promesa maravillosa que tu Hijo Jesucristo, Señor, nos hizo, la vida eterna. Padre, nosotros venimos, Señor, con todo el corazón, Señor, para clamar en esta mañana, Padre, que seas tú, Señor, obrando con poder y gloria, por medio de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra, capacitándonos y guiándonos, Señor, hacia toda la verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ayúdame a mí, Padre, y dame la palabra de vida eterna que hablar. Guárdame de mí mismo, Padre, que yo no sea sabio en mi propia opinión, que no hable de lo mío propio, que no busque, Señor, mi propia gloria. Ayúdame, Padre bueno, para que yo pueda y sea, Señor, ese siervo, ese vaso, ese instrumento precioso, Señor, en tus manos, para que yo pueda y también sea, Señor, ese instrumento precioso en tus manos, a través de la cual, Señor, fluya tu bendición para la iglesia, Señor. El conocimiento tuyo, la revelación de tu palabra, Señor. Padre bueno, queremos y anhelamos, Señor, esa bendición, la bendición tuya que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El poder tener, Señor, el privilegio de conocerte, entenderte y obedecerte, Padre, por amor a tu nombre, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor. Permítenos escuchar tu dulce voz, Padre. No hay nada ni nada, no hay otra cosa que anhelemos y deseemos y que nos haga más falta, de lo cual tengamos más necesidad. Yo lo digo con todo el entendimiento, tanto yo como todos y los que estamos conectados a través de la internet por esta enseñanza. No hay otra cosa de la cual tengamos más necesidad, Señor. No hay otra cosa que pueda traer mayor, Señor, bendición y satisfacción a nuestro ser que poder, Señor, escuchar tu dulce voz, Señor. Escuchar que tú hablas, Señor, a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, a través de la revelación de tu Espíritu Santo. Y que nosotros podemos entender lo que nos estás diciendo, Señor. Que nosotros podamos, Señor, no solamente con el corazón, sino con la mente y con el corazón, Señor, tener entendimiento, claridad acerca de qué es lo que nos estás hablando, qué es lo que nos estás manifestando, qué es lo que nos estás diciendo. Y también, además, Padre bueno y misericordioso, que nos ayudes para que esa disposición, Señor, del corazón, seas tú de obedecer tu palabra, seas tú prosperándola, Padre, porque el caballo solamente se alista para la batalla, pero tuya es la victoria te pertenece a ti, que hiciste el mundo, el mar y todas las cosas que hay, Señor, las visibles y las invisibles, Padre bueno. Si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos, Señor. Por eso, porque sabemos y reconocemos que necesitamos de ti, dependemos de ti, que sin ti nada somos y nada podemos hacer apartados de ti, Señor. Sabemos que, Señor, aún el deseo para obedecerte, Señor, si tú no produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, sería, Señor, imposible, Padre bueno. Conmuévenos, Señor, guíanos, Señor, al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo Jesucristo, al conocimiento y al entendimiento y a la obediencia de tu palabra todo el tiempo, Señor, Padre bueno. Por amor a tu nombre, prospera este tiempo, ayúdanos, Señor, que sea, Señor, provechoso para nuestro espíritu, para nuestra eternidad, para poder, Señor, peregrinar, Señor, con fe, obedeciendo, Señor, a tu Hijo Jesucristo, siguiendo su ejemplo, haciendo los galardones, Señor, para la vida eterna, los tesoros en el reino de los cielos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que hoy, en este día que comienza, por medio de esta enseñanza y de esta capacitación que nos das, sea, Señor, teniendo tu complacencia en nuestras vidas, Señor. Que todo, Señor, te sientas orgulloso de nosotros, Señor. Que sean los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestros corazones agradables delante de tus ojos. Que podamos y vivamos en santidad y justicia delante de ti y delante de los hombres. Ayúdanos para que seamos santos como tú eres santos, para que seamos misericordiosos como tú eres misericordioso. Ayúdanos para que seamos perfectos como tú eres perfecto, Padre nuestro, por amor a tu nombre, Señor. Obra con poder y gloria en cada uno de nosotros, por favor, Padre Santo, porque en el sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre en el Seol. No habrá memoria de tu nombre allí, Padre. Ayúdanos, Señor, aquí ahora nosotros, a la iglesia de tu Hijo Jesucristo, para que seamos, Señor, sal de la tierra y luz del mundo,
para que podamos manifestar la vida de tu Hijo Jesús, el Cristo resucitado en nosotros y a través de nosotros. Que tu palabra viva y eficaz corra, Señor, y produzca vida y vida en abundancia en nosotros y a través de nosotros. Es el anhelo y el deseo profundo de nuestro corazón y te lo pedimos por amor de tu nombre y a tu gracia, Señor, y a tu buena voluntad. Nos encomendamos y en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Ok, mi amigo, mi hermano, perdón, David. También está Angélica, hola, Jesús la bendiga. María Lucero, Lucerito, el Señor te bendiga. Nina, Señor te guarde. También está entonces la hermana Mariela, desde Bucaramanga, mi hermana María Teresa. Bueno, ya casi que a todos les saludé y bueno, entonces ahora sí. Bueno, entonces estamos aquí agradecidos con el Señor por este tiempo, que es el primer estudio, digamos, lo que tenemos en este año que comienza en el 2021. Y bueno, entonces continuamos también, mis amados hermanos, y los exhorto y les pido en el nombre de Jesús, orando por los hermanos de la iglesia en Colombia que aún no se han podido congregar de manera física, de manera presencial, y también por los hermanos mayores de 65 años aquí en Costa Rica, y también por los niños menores de 11 que tampoco se están pudiendo congregar. No nos olvidemos, mis amados hermanos, entonces de estar orando, de estar clamando, de intercediéndole al Dios eterno, a nuestro Padre Celestial por ellos, para que el Señor en su misericordia obre con poder y gloria, y para que las tinieblas retrocedan y las obras del diablo sean deshechas, y nuevamente como iglesia puedan ellos también entonces vivir con potencia la vida de fe. Por favor, no dejemos entonces de orar como iglesia por ellos. Y bien, sí, entonces hermanos, entonces sí, aquí. Ok, mire, ahí mi hermano, entonces David Julián, dice ahora vuelven a ver en Colombia cuarentenas estrictas en varios lugares, sí. Sí, Julián, David, aquí también en Costa Rica. De hecho, pues no tanto como estrictas, pero sí, digámoslo, con todo el entendimiento podemos decir, retrocedimos. De hecho, teníamos programada para el próximo sábado ya una reunión, la reunión que normalmente tenemos los primeros sábados del mes, el segundo sábado del mes de servidores, lo hacíamos de manera pues presencial y lo compartíamos una vianda y teníamos un tiempo maravilloso donde hablábamos acerca del servicio, en fin, y bueno, entonces la esperanza era poder, o bueno, habíamos ya, digamos, dado por hecho que esta primera reunión se iba ya a efectuar entonces así, de manera presencial, pero nuevamente nos pusieron restricciones y tampoco podemos hacerlo. Entonces, si esto es una realidad, mis amados hermanos, no ha pasado, está pasando y ha mejorado, pero no ha pasado, y por eso pues entonces no podemos, digamos, tampoco bajar la guardia. Debemos entonces permanecer constantes en la oración, en el ruego y en la súplica, pidiéndole al Padre para que pues en su misericordia, como les repito, nos ayude y pues que no se vuelva atrás y que más bien se avance, para que entonces podamos nosotros vivir esa vida de fe como es, como corresponde, aunque estamos agradecidos con el Señor y le damos gracias porque por lo menos tenemos estos medios, tenemos entonces la internet y estamos agradecidos con el Señor por ello, pero sin embargo, mis amados hermanos, no es lo mismo y no es entonces lo que, digámoslo de alguna manera, es correcto o conviene. Por eso entonces la Biblia nos exhorta, el Señor nos dice que no nos conformemos a la corriente de este mundo, que no participemos de las obras de las tinieblas, sino que entonces las reprendamos. Y pues entonces como cristianos lo que estamos llamados es hacer lo que el Señor Jesucristo nos mandó, lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, nos mandó y nos enseñó. A mí me causa mucha impresión cuando las personas dicen, pues ¿qué nos queda? No nos queda sino orar. Y entonces hablan acerca de, o se refieren acerca
de la oración como la última alternativa. Como la última alternativa. ¿Ven? Y entonces ahí es donde, digámoslo, fallamos porque para nosotros los cristianos, entonces la oración no es la única alternativa, la última, alternativa, sino que es nuestra única alternativa. ¿Ve? Yo siempre les he dicho y entonces comparto y si lo quieren decir así, pues entonces o llamar criticar, pero como les digo, yo no lo siento o no lo veo como una crítica, pero les hago ver o entonces les manifiesto cuando aparecen grupos pseudo llamados cristianos, iglesias llamadas cristianas, convocando a protestas, a marchas, a manifestaciones, que eso no es entonces de Dios, que eso no es realmente, por eso les digo pseudo cristianas, que se hacen llamar a sí mismos cristianos, pero que no tienen en realidad de cristianos nada, solamente el nombre. ¿Por qué? Porque entonces la Biblia nos da testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que cuando lo maldecían, entonces él ¿qué? Guardaba silencio y más bien encomendaba su causa al Padre. La alternativa nuestra como cristianos no es esperar que protestando el mundo o gritando, haciendo manifestaciones, qué sé yo, el mundo nos va a oír. Porque el mundo no nos oye, porque no somos del mundo. La forma como nosotros los cristianos, entonces, digamos, delante de quien elevamos nuestra ruega, nuestra súplica, delante de quien derramamos nuestras lágrimas, delante de quien nos presentamos es delante de nuestro Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Y a Él es entonces quien clamamos, a Él es quien pedimos. ¿Ve? Y usted y yo no podemos estar entonces como cristianos tan equivocados, tan mal, pensando de que el mundo entonces nos va a hacer justicia, sino que pues entonces debemos saber que este mundo lo gobierna el rey injusto, el rey de la injusticia, y que pues vivimos en un mundo injusto, rodeado de injusticia, y que no hay justicia en este mundo. Esa es la verdad. Esa es la verdad, ¿se acuerdan? Entonces cuando nuestro Señor Jesucristo se presentó delante de Pilato, Pilato le preguntó ¿cuál es la verdad? Entonces salió y dijo, veámoslo, Juan. Juan 18:38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entonces, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y acuérdense que, bueno, el Señor nos ha dado mucho conocimiento acerca de la verdad. Y por eso, pues entonces nosotros debemos ser responsables con ese conocimiento que nos ha dado. Esa es la verdad. Que no hay justicia en este mundo, que no hay justo ni aún uno solo, que Dios miró desde el cielo y no halló quien hiciera lo bueno, ni aún uno solo. Salmo 14, Salmo 50. Nos lo está manifestando. Esa es la verdad. Recuerde que no hay justicia en este mundo. Porque el que lo gobierna es el rey, el príncipe, el principal de este mundo, el rey de este mundo. Es el primer injusto y fue el que le dio origen a la injusticia. ¿Ve? El concepto que manejamos, que conocemos acerca de justicia, entonces es que justicia es dar a cada quien lo que se merece. E injusticia es no darle a cada quien lo que se merece.
Entonces, cuando hablamos acerca de justicia y de injusticia hacia Dios, entonces el Señor Jesucristo no lo manifestó cuando le preguntaron entonces acerca de si era correcto o no darle tributo a César. ¿Se acuerdan? Le preguntaron al Señor Jesucristo. Miremos en el Evangelio aquí la pregunta acerca en Mateo, lo podemos ver. La cuestión del tributo, Mateo 22, capítulo 22, versículo 15. Entonces, bien, salió Pilato y dijo, él es inocente, y entonces tenemos que matar, nosotros le entregamos un preso, ¿a quien quieren que le entreguemos? ¿A este o a Barrabás? Barrabás era ladrón. Entonces pidieron al que era un ladrón comprobado, homicida comprobado. Entonces, bien, en Mateo 22, 15 dice, entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Recuerde, nunca separe la verdad de la justicia. Nunca, nunca la verdad y la justicia van de la mano. Y que enseñes con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijeron, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Entonces, ¿ven? Cuando nosotros con detenimiento nos ponemos a mirar detalladamente, el mensaje de Jesús, el Cristo, nuestro Señor, fue este. Y Él vino a este mundo para dar testimonio acerca de la verdad. Y la verdad que Él entonces vino a dar es que no hay justicia. Que en nosotros los seres humanos no hay justicia. Que en el diablo y en sus huestes de maldad no hay justicia. El diablo es el padre de la injusticia. Él es el que le da origen a la injusticia. La Biblia dice que toda injusticia es pecado. La Biblia. Entonces, escúcheme bien, justicia, verdad, mentira, pecado, injusticia, perdón, mentira, injusticia, pecado, mentira, injusticia, pecado, verdad, justicia, vida, mentira, injusticia, pecado, muerte. Siempre hay que relacionar. Entonces, para de alguna manera que les quede o nos quede a todos claros esta porción, cuando le preguntan acerca de que si darían o no tributo a César, ¿ve? Entonces él les dice que le muestren una moneda. Y las monedas, entonces, el denario, entonces era la moneda, escúchenme bien, que mostradme la moneda del tributo. Entonces le presentaron un denario. Entonces por eso él pregunta por las monedas de, escúchenme bien, del tributo. Entonces le presentaron un denario. El denario era la moneda oficial del Imperio Romano. ¿Ve? Y el que gobernaba el imperio era el César. ¿Ve? Y entonces el denario tenía la imagen, la inscripción de César. O sea, César, el gobernante, tenía su imagen y la inscripción en esa moneda. Entonces, en principio, las monedas son y le pertenecen al César. Hoy nosotros de alguna manera no tenemos claro ese concepto,
Pero por decirlo así, entonces pensemos en nuestros países existe un banco central. En este caso aquí en Costa Rica es el Banco Central, en Costa Rica es el banco, también me parece, ¿cómo es que llaman en Costa Rica? El banco, aquí en Costa Rica es el Banco Central. En Colombia tiene, es un nombre, espere, el Banco Nacional, no sé, en fin, pero bueno. Entonces, esos bancos son los que emiten los billetes, las monedas. Entonces, en principio ya hoy en día, digamos así, en Costa Rica hablemos, entonces que sí me acordé del Banco Central, es el emisor de las monedas y entonces esas monedas le pertenecen o son, digámoslo así, del gobierno de Costa Rica en general, digámoslo. Eso, María Teresa, muy amable, sí, allá se llama el Banco de la República. Entonces, en Colombia el dinero, y aquí en Costa Rica, en Colombia el dinero le pertenece al Banco de la República. Exactamente, gracias David también. En Costa Rica el dinero le pertenece al Banco Central. Y en teoría, pues entonces, como vivimos en una democracia, pues entonces el dinero, en teoría, entonces es el gobierno central el que lo administra, pero es de todos. ¿Ve? Entonces, el Señor lo que les está enseñando en este momento aquí es entonces el concepto de justicia. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que ser justos. ¿Ve? Esa moneda es de él, le pertenece, usted tiene que entonces devolverle la rentabilidad que él le demande. Dios nos creó, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos y por eso debemos, entonces le debemos el temor, la reverencia, el respeto, el amor, el temor, recuerden entonces la obediencia. ¿Ve? Como criaturas nosotros estamos en la obligación. No use esa palabra, pastor, que es que a nosotros no nos gusta, porque acuérdese que estamos en un sistema democrático y entonces hablar de obligación no, a nosotros no nos gusta. A nosotros nos gusta, así sea obligado, pero que nos lo disfracen, digamos, que nos lo maquille. ¿No? Nosotros estamos en la obligación, el hombre está en la obligación de servir a Dios, de obedecer a Dios. Y eso es en lo único que hay justicia. Eso es lo que hay justicia, en que la criatura sirva al Creador, reverencia al Creador, obedezca al Creador, tema al Creador. Porque les hablaba y les decía entonces acerca de Satanás, que es el padre de la injusticia. Entonces que muchos, ayer por decir algo, entonces cuando hablábamos en la prédica, yo les hacía claridad, que entonces hay que tener entonces mucho discernimiento entonces acerca de lo que es y lo que significa el bien y el mal, y no confundir entonces con el pecado. El bien, el mal, no. Entonces asociar, aunque están asociados, digámoslo así, no podemos entonces confundirnos. ¿Por qué? Porque entonces hay mucha diferencia entre lo que es que de Dios proceden todas las cosas, lo bueno y lo malo, el bien y el mal, que Dios es el que hace vivir y el que hace morir, entre eso, y que entonces Dios sea el que le dé origen al pecado. El pecado no proviene de Dios. Y el pecado no es la voluntad de Dios. Jesús lloró, ¿recuerda? Jesús lloró, entonces, porque Lázaro, entonces, murió. ¿Qué quiere decir la manifestación? Juan 11:35. Jesús lloró. ¿Qué? ¿Cuándo llora uno? ¿Cuándo llora uno? Cuando sucede, de alguna forma, algo que uno no quiere que suceda. ¿Quién quiere que se le muera el papá? Entonces, no, nadie quiere que se le muera la mamá, ¿no? Entonces, pero ¿quién quiere que un hijo entonces se vaya de la casa? ¿Quién quiere que, entonces uno cuando no quiere que algo pase, entonces el lloro, el lamento,
El lloro en el contexto, ¿no? Yo sé que hay veces que uno, digámoslo, llora de felicidad, pero lo que es normal, a ver, hermanos amados, yo no creo que estemos tan en pañales para no entender, pero bueno, me voy a esforzar un poco más. El contexto no es, y al hablar de muerto y de que Lázaro murió y que Jesús lloró, entonces no era de felicidad. Ya entonces nos metimos, ahora sí, en el contexto. Aunque existe, aunque hay, entonces también el llanto puede ser una manifestación de alegría. Y hay gente que llora de la felicidad. Entonces, lo normal, más bien, cuando uno ve a alguien llorando y entonces, ay, ¿por qué llora? Pero uno ve que de felicidad y entonces uno queda, choqueado. Porque lo normal es llorar de tristeza. Llorar porque acontece o porque entonces sucede algo que uno no quiere que suceda. Que uno no quiere que suceda. Algo que uno no quiere que acontezca. Y el pecado nunca, escúchenme bien, nunca va a estar dentro de la voluntad de Dios. Yo recuerdo entonces cuando de alguna forma estábamos, digamos, el principio, que le doy gracias al Señor porque pues principio tienen las cosas, pero que había tanta, digamos, hambre y sed de conocimiento antes que de revelación por medio de ruego, súplica y oración y clamor y obediencia. Y entonces se comenzó, o cuando yo comencé, mis inicios también fueron entonces, digamos, queriendo ser o buscar el intelectualizar todos los conceptos bíblicos. Y entonces, siempre animados y, digámoslo, con el entorno acerca de que es importante siempre estarnos cuestionando todas las cosas. Y yo mismo les he predicado, les he enseñado que sí, claro que sí, uno siempre debe tener entonces una pregunta para entonces recibir una respuesta. Y con respecto a Dios, uno tiene siempre que entonces tener una pregunta para recibir de Dios una respuesta. Yo necesito que Dios me hable, entonces tengo que preguntarle para que me responda. Entonces, ¿cierto que sí? Ok, entonces está bien. Pero entonces una cosa es eso y otra cosa es, como les decía ya, el morbo que acompaña pues al deseo y al hambre de sabiduría y de conocimiento y de intelecto, de alimentar el ego del intelecto que existe, que hay en nosotros los hombres. Entonces yo recuerdo que en ese comienzo, no sé, de pronto discúlpenme si esto se me baja el volumen, lo lamento, me dicen por favor, ¿se está escuchando bien? Yo recuerdo que en esos momentos entonces se divagaba tanto y entonces se ponían a filosofar y entonces yo participé también de eso y entonces digamos, entonces no me excluyo, sino nos poníamos, aunque yo quiero hacer claridad, poquito, porque pues desde el principio digamos entendí o tengo claro pues de que lo que se sabe no se pregunta. Si es tan claro, lo que se sabe no se pregunta. Entonces, de alguna forma, pues yo, desde mi inicio y hasta hoy, pues trato de, con todo el corazón, hacer preguntas al Señor, claro que sí, pero, pues, preguntas que sean, entonces, que tengan coherencia con todo el contexto bíblico. Pero bueno, entonces una de esas preguntas es entonces por decir algo, ¿y qué hubiera pasado si el hombre no hubiera comido del árbol? Y entonces, y en todas esas, como le digo, cuando se ponían a filosofar y a darle rienda suelta a la imaginación y como la Biblia advierte que no es sano, porque entonces igual no había sabiduría porque alrededor se hacía de alrededor también incluso de pequeños en la fe. Pero bueno, la cuestión es que entonces se llegaban y se hablaban y se lanzaban cosas como, por decir algo, es que no, Dios necesitaba, escúcheme en esta, que el hombre comiera, porque si el hombre no hubiera comido, entonces Jesucristo no hubiera podido morir en la cruz,
porque entonces no tenía significado, no tenía sentido la sangre del Hijo en la cruz. Hijo de pucha. Ay, ay, ay. Me voy a tomar un sorbo de café para pasar eso. Porque todo lo que les hablo y les comparto, mis amados hermanos, es pues de lo que yo como pastor y en mi vida de fe puedo y comparto. Porque no, yo no me, como les digo, no me capacito a través de libros, no es que busco en internet a ver qué les voy a hablar o qué les voy a decir, sino que es de esa manera pues que el Señor entonces me usa y así es que yo entonces llevo mi ministerio, basado en entonces lo que conozco y sé y por eso hablo. Entonces cosas como lo que le estoy diciendo, no, es que para que el Hijo pudiera morir en la cruz era necesario que entonces el hombre pecara, que el hombre comiera, entonces esto está dentro de la voluntad de Dios. Ay, 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 póngamelo a bailar, como dicen vulgarmente en Colombia, para los que conocen, ¿por qué no me lo pone a bailar en una uña? O sea, en un trompo. Y entonces si es tan bueno para eso, entonces póngamelo a bailar sobre la uña. No. Entonces, mis amados hermanos, debemos entonces conformarnos y no pensar más allá de lo que está escrito. Porque lo que está escrito no es entonces, sino que la verdad, que el hombre comió y murió. Pero que entonces no podemos confundirnos, como les decía, acerca de entonces el origen del mal y el del bien y del mal como que provienen de Dios y que están dentro de la voluntad de Dios, a que entonces de igual manera el pecado entonces haga parte del plan de Dios y esté en la voluntad de Dios. Porque entonces imagínense cómo podríamos hablar de un Dios justo que castigue el pecado sabiendo que el pecado está en su voluntad. O sea, ¿en cabeza de quién puede caber eso? Pero así de peligrosas son esas conversaciones y por eso recuerden, las malas conversaciones corrompen las sanas costumbres. Así de peligroso es eso. Y no tener entonces el discernimiento y ponerse a hablar de lo que uno realmente todavía no ha recibido, no conoce, no tiene la revelación, entonces lo lleva a extraviarse y a extraviar a muchos. Porque entonces la Biblia, como le repito, entonces habla y asocia la justicia con la verdad. Jesús el Cristo vino a manifestarnos entonces la verdad, y la verdad es que todos a una se desviaron, todas se hicieron inútiles, que no hay ni aún uno solo bueno. Que todos estamos y entonces somos injustos delante de Dios. ¿Por qué? Porque entonces no damos entonces a Dios lo que es de Dios. Porque no le damos la gloria, no le damos el temor, no le damos el honor, no le tenemos la reverencia, no le tenemos el temor al Dios que nos creó, al ser que nos creó. Porque no servimos entonces a Dios. No, pero si servimos a Dios, entonces como que nos reproducimos, sí, pero no servimos a Dios es obedeciendo, cumpliendo su palabra, su ley. Esa es la forma, esa es la manera en que el hombre sirve a Dios. ¿Ve? Esa es la forma, esa es la manera en que el hombre sirve a Dios. Pero no dijo que sirviendo a la iglesia es que servimos a Dios, pues obedeciendo su palabra. ¿No ve que es que servir a la iglesia es un mandamiento del Señor? Bienaventurados si hacéis como yo os he hecho. Le lavó los pies entonces a los discípulos, sirvió, lavó la iglesia, limpió la iglesia, sirvió a la iglesia, y entonces dijo, bien haced si haced vosotros lo mismo. Entonces todo el principio es el mandamiento. ¿Ve? La Biblia nos habla y nos enseña acerca del origen del pecado y nos habla acerca entonces del origen de la injusticia y que la injusticia, el pecado se originó en el cielo. Cuando lean en Judas, ahí va diciendo y va a decir, miremos por favor, en Ezequiel, en Isaías, está narrando, ahí en todos esto lo pueden ver, pero lo hemos visto, lo hemos repasado más en Ezequiel y en
Isaías, pero veámoslo ahora en Judas. Veámoslo en Judas. Judas no tiene capítulos, sino uno. Entonces, en Judas 6, necesito ayuda del público. Y cómo pasa el tiempo, bendito Dios. Es que yo no me olvida que esta no es una enseñanza de anime. Pero bueno, vamos a dejar un poquito para la noche y continuamos. Mentiras, no hay que, para los que se conectan en la noche. Judas en el 6. Entonces, en el Judas en el 6, quiero que, si alguien me puede colaborar buscando otra versión, pero dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ya, ok. Entonces, está hablando y está dejando claro entonces el origen del pecado. Miren que he dicho que no el origen del mal. ¿Sí ve que entonces no estoy asociando mal con pecado? Sino el origen del pecado. Pero es que lo malo, el mal es entonces cuando el pecado se consuma, que da origen a la muerte. Entonces de Dios proceden el bien y del mal. Ok, mira aquí, María Trinidad, gracias. A los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas para el día del gran juicio. Está narrando entonces eso. Cuando quiere o cuando está diciendo que los ángeles que no guardaron su morada, su dignidad, es entonces está narrando acerca de el evento donde el ángel trató entonces de subir y alcanzar el trono. Me sentaré al norte, a las alturas, y seré semejante al Altísimo. ¿Ve? Entonces, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad de Dios que Dios les puso. Entonces está diciendo es eso. Ese es el origen de la injusticia. Ese es el origen del pecado. Entonces, que los ángeles no obedecieron y no, entonces, el propósito para el cual el Creador los creó, valga la redundancia, entonces no lo cumplieron. Entonces, ese es el origen del pecado. Y lo que entonces debemos entender es que Dios es amor y el amor es justo y no soporta la injusticia. ¿Ven? Y no soporta la injusticia. ¿Por qué lloras, Jessy? No supe entonces por qué llora Jessy. Entonces no soporta la injusticia. Entonces Dios es amor y el amor es justo y el amor no soporta la injusticia. Y entonces ahora sí, la paga del pecado es la muerte. Pero el pecado, ya hemos hablado y gracias al Señor hemos podido y hemos estudiado bastante. No podemos asociarlo, no podemos entonces decir que está dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque entonces Jesús lloró. ¿Por qué llora uno? Cuando uno se lamenta, cuando uno se está triste, porque acontece, porque sucede algo que uno no quiere que pase. Entonces no pensemos que el hombre muera está dentro de la voluntad de Dios. Que el hombre peque no está dentro de la voluntad de Dios. No nos engañemos a nosotros mismos y no dejemos que el diablo nos engañe y nos confunda. Dios nunca va a querer que usted y yo pequemos. Recuerdo una vez entonces que llamé a un hermano, lo sorprendí en una falta y entonces me dijo una mentira.
después conversando con una hermana, ese hermano se fue de la congregación, pero después conversando con una hermana, me dijo que había hablado pues efectivamente con ese hermano y que entonces ese hermano en la conversación ella le recriminó y le dijo, pero es que el pastor dijo que usted esto y esto y esto. Y dijo, usted, y entonces, ¿cómo quería que él se pusiera? Dijo, sí, pero es que eso no es verdad. ¿Cómo así? Eso no es verdad, eso es mentira, eso no pasó, eso no fue así. Pero ¿cómo así? Entonces, ¿usted por qué le dijo que, es que cuando él me preguntó, entonces yo le dije mentiras y yo entendí en ese momento que Dios me dijo que, me guió a que le dijera mentiras para que esto pasara y yo pudiera entonces salir y hacer mi ministerio. Así literal como se los estoy diciendo. Entonces que Dios le dijo que usara la mentira y que la mentira era lo que necesitaba y que eso era, él me lo dijo porque Dios lo había guiado para decirme mentiras, porque eso era lo que Dios ocupaba, que él me dijera mentiras para poder entonces que su propósito en él se cumpliera y saliera de la congregación. Me mintió, pero que esa mentira que él me dijo fue de parte de Dios. Qué enredado, qué confundido y engañado por el diablo está una persona, alguien, cualquiera, que piense que dentro de la voluntad de Dios está el pecado. El pecado es aborrecido por Dios y el pecador es aborrecido por Dios. ¿Por qué? Porque entonces, escúchenme bien, y escuchen bien y pongan atención porque todavía tenemos un poquito de tiempo. Escuchen bien. ¿Por qué Dios aborrece el pecado? Porque Dios aborrece al pecador. ¿Ve? Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Porque Dios no se complace en castigar. Pero castiga. Sí, porque Dios es amor. Y el amor no se goza de la injusticia. Se los voy a poner de esta forma. Nosotros, o los que somos padres, entonces debemos corregir a nuestros hijos. Y el castigo es parte de la corrección. Pero yo quiero que cuántos de ustedes me digan, les fascina castigar a los hijos. ¿Cuántos de ustedes entonces les gusta darle con vara a sus hijos? Ay, pastor, no se le puede pegar porque le echan a uno el vara. Ay, bueno, hermano, la Biblia dice que hay que corregirlos con vara. ¿A cuántos de ustedes les gusta castigar a sus hijos? Bueno, con vara o decir o que no pueden ver televisión o que se les quita el teléfono o que no se les deja salir. ¿A cuántos de ustedes les gusta? ¿Cuántos de ustedes de alguna manera entonces tienen en eminencia, están en eminencia, tienen personas a su cargo y cuántos de ustedes entonces les gusta echarlos? ¿A cuántos de ustedes les gusta sancionarlos? ¿A cuántos? ¿Ven? Entonces no hay verdad en eso. No hay verdad en eso. Un minuto, por favor. Santi, abre la puerta, por favor. Qué pena, disculpen, es que están tocando. Entonces, ¿a cuántos les gusta? ¿Cuántos disfrutan de castigar? ¿Cuántos están esperando que sus hijos desobedezcan para caerle a palo? Qué bueno, vea. Eso no es verdad, no es cierto, ¿cierto que no?
todos nos causa y nos da dolor castigarlos. A Dios también. A Dios también. Pero ser buen padre, ser justo, es entonces, cuando el hijo hace algo mal, castigarlo. Cuando el hijo entonces es rebelde, castigarlo. Porque el amor exige o demanda castigo, corrección. Pero a ninguno, ¿cierto que no? A ninguno nos gusta castigar. A ninguno nos gusta pegarle a nuestros hijos, a ninguno nos gusta quitarle, a ninguno nos gusta echar a los trabajadores, a ninguno nos gusta. Entonces, eso no causa placer. Es motivo, es razón de tristeza. A Dios no nos engañemos, aunque sí, es cierto, es verdad, el pecado lo entristece, le causa dolor, le causa tristeza. Gustar no, pero corregirlos y enseñarles sí, no entiendo. Sí, no nos gusta, pero hay que corregirlos, hay que enseñarles. Claro que sí, aunque no nos guste castigarlos. Sí, nos debe gustar corregirlos y enseñarles. Pero usted y yo conocemos y sabemos cuál es la naturaleza nuestra, que somos rebeldes desde el vientre de nuestra madre y que por eso entonces tenemos que recibir castigo. ¿Ve? Entonces, de igual manera, aunque debemos castigar, no nos gusta castigar. Y pues entonces precisamente el problema hoy que nosotros tenemos como familia y en nuestra sociedad es precisamente eso. ¿Ve? Entonces que no hay, entonces en el castigo no hay efectividad. ¿Ve? Que ya no nos gusta o castigar y ya les digo, entonces si usted más bien hoy le va a dar a un hijo con un palo, entonces le cae el PANI, le cae, o sea, las instituciones lo demandan, sus hijos lo pueden demandar a usted por agresión y por esto y por aquí y por allá. Y pues entonces finalmente los prefieren en las cárceles, donde allá sí entonces los violan, los ultrajan y hacen de todo y los corrompen y van, pues como decir, a la universidad del mal, del terror. ¿Ve? Entonces, por eso debemos tener entonces en claro esta verdad y no confundirnos, porque Jesús lloró. Jamás, nunca, que nunca en su corazón suba eso, que nadie le diga y usted por ningún motivo diga que pecar es la voluntad de Dios, que el hombre peque está dentro del plan de Dios. Miren, entonces, volvamos aquí a esta porción. Quería dejarlo, pero que el Señor nos da más palabra. Gloria a Dios, porque pues el Señor nos suministra con su espíritu la palabra y pues no podemos. Miren, volvemos allí rápidamente a Juan, a la porción de Lázaro. Espero que la hayan leído completa en la casa todos y ya y estén meditando durante toda esta semana sobre ella. Estemos meditando sobre toda esta semana sobre ella. Entonces narra acerca de cuando Jesús, nuestro Señor, se encontró con Marta y Marta le recriminó que no hubiera venido para evitar que Lázaro muriera. Y después fue ante María y de igual forma María también en cierta manera le recriminó que entonces no hubiera venido y hubiera evitado que Lázaro muriera. Pero miren entonces lo que dice entonces en el 36, después el 35, ¿recuerdan? Jesús lloró. Y dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Pregúntamela. ¿No podía?
O sea, no es, entonces, digámoslo, no, óigame bien, escúcheme bien. Nunca habíamos visto que uno que hubiera nacido ciego había que recobrara la vista. No podía este que abrió los ojos al ciego. Y acuérdese que cuando abrió los ojos al ciego, entonces al ciego le digo que está narrando lo del capítulo 9. Entonces, dicho esto, 9:6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Ellos están diciendo, el evento del ciego es entonces, está narrando la creación del hombre. Entonces no podía Dios, que nos creó, evitar que pecáramos, porque como consecuencia del pecado es la muerte. ¿No podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, no nos podía entonces haber creado, y en el momento que nos creó, entonces, de alguna forma que no pecáramos. O sea, en resumidas cuentas, ¿no nos podía mejor haber creado sin voluntad? O sea, no nos podía haber creado no a su imagen y conforme a su semejanza, sino igual que creó a los perros, a los gatos. ¿No nos pudo haber creado mejor sin voluntad? Sino que simplemente tuviéramos instintos como los demás animales, como las demás criaturas de la tierra del Adamá. Esa es la pregunta que ellos están haciendo. Y esa es la pregunta que muchas personas hoy, como no tienen respuesta, no conocen a Dios, el diablo levanta argumentos en sus corazones y le impide, no les deja resplandecer la luz del Evangelio, por los cuales el Dios de ese mundo les entenebreció el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y como no hay el anhelo y el deseo en su corazón de humillarse, de arrepentirse, entonces Dios no se les manifiesta. Como no lo están buscando, como les explicaba ayer, como le decía yo a esta muchacha, a esta chica que una hermana contactó, mire, para que pues invirtamos bien el tiempo, quiero pues de alguna forma decirle que buscar correctamente, acercarse para que Dios se le manifieste y usted pueda entonces resultado. Debe saber pues que yo di muchas vueltas y en mi experiencia le puedo decir que efectivamente que yo entendí y vi que la Biblia lo que enseña y muestra es que a Dios hay que buscarlo para pedirle perdón. Que se arrepienta y le pida perdón y crea en su Hijo Jesucristo para que reciba ese perdón que está pidiendo. Y que sin falta Dios, el único y verdadero, el invisible, el creador del cielo y de la tierra, se le va a manifestar. ¿Ve? Entonces, aquí esa es la pregunta. La gente, eso es la mentira y el engaño del diablo. Entonces, ¿para qué nos creó así? ¿O por qué nos creó de esa manera? Nos creó, no, nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Nosotros tenemos voluntad. Porque Dios nos dio el derecho de escoger. Porque Dios es amor. Y porque Dios al hombre nos amó más que al resto de su creación, que incluso a los ángeles. Y nos hizo de alguna manera entonces a su imagen y conforme a su semejanza. Y nos dio entonces el privilegio de ser hechos hijos suyos. Pero que entonces es que Dios lo sabía, entonces que Dios, entonces que ser, entonces digamos enfermo, maquiavélicamente maquiavélica, entonces va a pensar en hacer unas criaturas para entonces, yo le hago una pregunta. Usted
cuando tiene hijos, los que son padres y los que aún no son padres, que aún no, mejor todavía, no son padres, entonces, ¿por qué tienen hijos? ¿Para qué tienen hijos? Y hoy muchas de las personas, entonces, de las razones por las cuales no tienen hijos, es porque, ¿para qué ponerse uno a complicarse la vida? Porque a los hijos entonces hay que, digamos, educarlos, hay que mantenerlos, hay que corregirlos, hay que castigarlos. No, entonces, no llama la atención y por eso mejor tienen un perro. Y llaman al perro su hijo. Y llaman al gato su hijo. Y ahora tienen perros, tienen gatos y entonces esos son sus hijos. Y son pues más fácil de alguna manera. ¿Qué? ¿Así? Porque uno tiene entonces los hijos, porque uno desea. Entonces, pero cuando usted va a tener un hijo, usted desea, para tener a quien manifestarle y con quien compartir su amor. Pero ¿cuántos de ustedes están pensando en que van a tener un hijo para castigarlo? No veo la hora que nazca este chiquito para poderle dar por esa cola y yo ya me imagino así desde chiquitico, lo cojo, lo volteo y con un palito pero chiquito le doy sus nalgadas, qué rico. No, para amarlo, para poder compartir y transmitirle el amor, el cuidado, para poder estar junto a él, para poder acompañarlo, para poderle transmitir el conocimiento, para poder ser y hacer feliz de la felicidad y del amor que hay en mí, poder hacer a alguien también feliz. Ese es ¿cierto que sí? De igual manera, Dios. Pero que entonces, en la práctica, estos hijos crecen y esos hijos entonces, y hay que castigarlos, y finalmente hay unos que llegan al momento, usted no es mi papá, y se van y no le hablan, y no lo reconocen, y si no los reconoce. Pero la intención, el deseo, el anhelo, el que los llevó a engendrar esos hijos. Y los hijos son la manifestación del amor. Entonces, mis amados hermanos, no nos equivoquemos, porque el pecado no está dentro del plan, la voluntad de Dios, el pecado. Y aunque Dios nos creó, nunca vaya a pensar que Dios lo va a obligar. No podía que abrió los ojos al ciego hacer que Lázaro también. Nunca Dios nos va a obligar a no pecar. Nos va a dar su Espíritu Santo, nos va a enviar sus ángeles, nos va a limpiar con su palabra, nos va a dar conocimiento y nos va a dar discernimiento y nos va a ayudar en nuestras debilidades. Dice la Biblia que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, que junto con la tentación Él también nos da la salida, siempre y cuando yo en mi corazón tenga la voluntad, el deseo de no pecar. Y Dios prospera y me ayuda el deseo en mi corazón genuino de no pecar. Pero si no está el deseo en mi corazón de no pecar, sino que por el contrario, entonces es el deseo de pecar, entristecemos a Dios. Y para el que peca voluntariamente, una vez habiendo conocido la verdad, ya no hay entonces
sangre. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, y bueno, continuamos esta noche, Dios mediante, a partir de las 7:30, este tiempo y esta enseñanza con respecto a lo que es la predicación del día de ayer. Y vamos entonces a orarle al Señor, y yo estoy orando y les pido que también me ayuden en oración para que el Señor nos dé entonces ese tema específico para nuestro estudio, a desarrollar nuestro estudio, comenzar un estudio esta semana entrante. Oramos en esa dirección también. Padre y Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y en el nombre poderoso de tu Hijo amado, clamamos que seas tú conmoviéndonos y ayudándonos por medio de tu Espíritu Santo, para que no pequemos y no hagamos lo malo ni lo desagradable, no solamente delante de tus ojos, sino también delante de los hombres. Ayúdanos, Señor, para que con fe podamos, Señor, reconocer nuestros yerros y con un corazón contrito y humillado, arrepentidos, pedirte perdón y anhelar y desear, Señor, cada día ser mejores, Señor, para contigo y para con los hombres. Límpianos, Señor. Tu palabra dice que aunque nuestro pecado fuera rojo como la grana, tú nos harías más blanco que la nieve. Sabemos, Señor, que tú perdonas y olvidas nuestros pecados a través de la fe en tu Hijo Jesucristo. Pero te clamamos y te pedimos, ayúdanos, Señor, a combatir el pecado hasta la sangre como tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que no nos caigamos en la tentación del diablo ni en la concupiscencia de nuestro malvado corazón, y no pequemos contra ti ni hagamos lo malo delante de tus ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, que seamos santos como tú eres santos, que seamos perfectos como tú eres perfecto, Señor. Por favor, Señor, limpia, Señor, a la iglesia con tu palabra. Capacítanos, Señor, y ayúdanos. Envía tus ángeles alrededor de nuestras vidas, Señor. Apareja todas las circunstancias, alinea todas las cosas para que no tengamos que pecar, para que no, Señor, pequemos contra ti. Por favor, Señor, que la corriente de este mundo que nos oprime, Señor, el diablo y sus huestes de maldad que nos oprimen, Señor, para que pequemos, Señor, sus obras, las obras de las tinieblas sean reprendidas y deshechas, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre bueno y misericordioso, porque no podemos, solo sin ti no somos capaces, Señor. Por amor a tu nombre, Señor, santifícanos en tu verdad, límpianos con tu palabra y ayúdanos a no pecar, por favor. Ayúdanos, Señor, a no pecar contra ti ni contra los hombres, por amor de tu nombre, Señor. También, Padre, clamamos para que seas tú trayendo revelación, Señor, guiando, Padre bueno y misericordioso, mi corazón, mi espíritu, Señor, a ese tema, Señor, y a ese propósito que tú necesitas, a esa enseñanza que tú necesitas, que sabes que nosotros como iglesia necesitamos, Señor. Dame la palabra de vida eterna, Señor, que predicar, que enseñar, Señor, a la iglesia que tu Hijo compró con su sangre en la cruz, Padre, para que no sea, Señor, mi propia voluntad, de lo mío propio, Señor, sino que tú que conoces y sabes, Señor, el corazón y las circunstancias y todo lo que, los tiempos y sus sazones, Señor, sea, Señor, dándonos, Señor, la luz y que en tu luz podamos nosotros ver la luz. Padre nuestro, todo esto te lo pedimos, a tu gracia, a tu buena voluntad nos encomendamos y en esta hora juntos con tu Hijo Jesucristo oramos como Él también nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces un feliz día con la ayuda del Señor. Entonces, esta noche también, 7:30, vamos a continuar y vamos a disertar más acerca de, entonces, la predicación del día de ayer. Un beso y un abrazo a la distancia. El Señor los guarde en su precioso nombre. Chao, chao.